Muy bien, pues buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar ciencia y primero pues la vamos a definir para saber cómo trabajarla. Parte del examen de ciencia es de que ustedes deben diseñar un experimento, así que deben entender el método científico. Así que básicamente se va a hacer el énfasis de estas primeras tres, cuatro clases. Entender lo que es la ciencia, cómo funciona, cómo se diseña un experimento y qué es necesario para hacer un experimento. Pues básicamente, si hablamos de la ciencia en sí, estamos hablando de tres pilares fundamentales. Estamos hablando de la observación, estamos hablando del empiricismo o empirismo y estamos hablando de la falsificación. ¿A qué me refiero con eso? De que en la ciencia, si hablamos estrictamente de ciencia moderna, estamos hablando de que un fenómeno se tiene que entender desde una perspectiva natural, desde una perspectiva observable y de que en cualquier momento la evidencia nos puede hacer descartar un pensamiento, una idea, una hipótesis, una teoría. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la ciencia, estamos hablando de la manera en que se organiza y se ordena el conocimiento. ¿Sí? En este caso, estamos hablando de una disciplina, como les digo, con estos tres pilares. Está fundamentada en la observación y la experimentación con explicaciones naturales, ¿sí? Está fundamentada en datos y está organizada en teorías. Coloquialmente decimos que una teoría es simplemente una idea, una figuración, pero ese no es el término técnico correcto. Cuando hablamos de una teoría, estamos hablando de que básicamente hay un cuerpo de investigación lo suficientemente robusto para decir que algo es casi un hecho o un hecho, en el sentido de que su probabilidad es superior al 99.99%. Cuando hablamos de ciencia, tampoco hablamos de una certeza al 100%, ¿sí? Siempre debe de haber espacio para el margen de error. Entonces, con una ciencia seria, con una ciencia basada en estos tres pilares, nada es 100% certero, ¿sí? Porque siempre existirá la posibilidad o la probabilidad de que no ocurra X, Y o Z, pero en su mayoría así será. Ahora, la ciencia está dividida en muchos campos que se especializan en diferentes aspectos de la vida. Estas lecciones son de aspecto general, ¿sí? Ya si ustedes deciden continuar sus estudios, encontrarán ya una especialización dentro del ámbito de la investigación, sin embargo, va a seguir los mismos pilares. El enfoque ahorita también va a ser más que nada en cuanto a la observación, ya que pues, por ejemplo, en el caso de una experimentación más compleja, pues no tenemos laboratorio, ¿verdad? Ni presupuesto. Así que nos vamos a limitar a lo que tenemos, que es básicamente nuestras mentes y una que otra cosa en nuestra cocina. Pero de ahí en fuera, pues vamos a por lo menos tener esas bases fundamentales, ¿sí? En mi caso, yo estudié psicología y en psicología el énfasis es en la observación y en el autorreporte. Básicamente buscamos explicar el comportamiento
mediante la observación. En ciencias como la física, la química, se utiliza mucho las matemáticas, el cálculo, aparte de la observación. En psicología también hay matemáticas, son estadísticas. Y aquí, pues simplemente se mide la probabilidad de que pase algo, ¿no? Que es muy diferente a ciencias más exactas como la física, donde podemos, básicamente predecir la trayectoria de un objeto en el espacio. Pero todas ellas, todas estas situaciones están basadas en los mismos tres pilares fundamentales. ¿Sí? Preguntas. Hasta ahorita no. Muy bien. Ya terminamos de copiar, o necesitamos espacio. Todavía no, profesor. Muy bien. Cuando dice que las, cuando Sí. dice que la ciencia se fundamenta fundamenta su organización en datos empíricos, significa que no son datos sustentables, o sea que no son reales. No, sí, es que son empírico es que es algo que puedo observar, que Oh, tanto yo como mi vecino, como en China, como en Antártica, podemos llegar a la misma conclusión. Entonces, cuando hablamos de un dato empírico, estamos hablando de algo que básicamente todos podemos ver en cierta manera, ¿sí? No es lo oh, mismo que un consenso. Un consenso es donde todos nos ponemos de acuerdo. ujú, Un dato empírico, por ejemplo, es la condición de un kilogramo. Un kilogramo básicamente es una cantidad específica de masa basado en una medida preestablecida. ok, Entonces, o un ejemplo más concreto vendría siendo, por ejemplo, la densidad del agua a X temperatura. O sea que no importa en qué parte del planeta o en qué parte del universo, el agua, por ejemplo, a 0 grados centígrados, pues es sólida, ¿sí? ujú, Entonces, cuando hablamos de empirismo, estamos hablando de objetividad, básicamente lo más alto posible, ok, y que es un fenómeno que se puede medir y que se puede observar. Entonces, por ejemplo, el aire, entre comillas, no se puede ver, pero se puede medir, ¿sí? ujú, ok, gracias. Sí, de nada. Entonces, cuando hablamos de empirismo, estamos hablando de eso, de algo que se puede observar, que se puede medir, de algo que se mantiene consistente. Entonces, por ejemplo, un sentimiento no es empírico. Se puede definir, se puede hacer lo que se llama en psicología una definición, ay, perdón, de trabajo, o en inglés working definition, pero no es algo que yo pueda pesar en una báscula, no es algo que yo pueda medir con una regla, no es algo que se pueda hacer así, ¿no? Puedo crear una escala basado en experiencias, pero básicamente sigue siendo un sentimiento que a la hora de la hora cada organismo va a tener una reacción diferente, ¿sí? Eh, por ejemplo, los colores podríamos decir que son, objetivos cuando se les mide dentro del espectro de la luz. Son subjetivos cuando yo le pregunto a alguien de qué color es X, Y o Z objeto. Si la persona es daltónica, pues no va a haber color, ¿sí? Pero si ya una máquina calibrada mide el espectro de luz, pues ya podemos asignarle un valor numérico. Entonces, básicamente de eso se trata. Ahora, el origen de la ciencia, pues tiene muchos años.
y viene arrastrándose desde básicamente la antigüedad, desde la prehistoria, pero no con el rigor que tiene hoy en día, ¿sí? Básicamente, los humanos cuando entraron en razón, empezaron a hacer experimentos simples, ¿sí? Como tirar semillas, observaron que al tirar semillas, de las semillas salía una planta. De ahí se derivó la agricultura. Se dieron cuenta de que si dejaban cierto material al sol, cierta arcilla al sol, guardaba su figura y que si la ponían en el fuego se hacía más sólida. Entonces, desde el principio en que la humanidad ganó conciencia, básicamente los fundamentos del método científico empezaron a salir junto a ella. Sin embargo, no se llegó a estandarizar y a tener criterios concretos hasta básicamente el siglo, creo que el siglo XVI, siglo XVI, en la Ilustración, o en el Renacimiento, perdón. El precursor de la ciencia es la filosofía, ¿sí? El precursor de la filosofía es la religión, en el sentido de que la gente siempre buscó la explicación de los fenómenos. Entonces, si nos vamos en escalas, desde el punto más fundamental comienza la religión, ¿no? Empiezan las religiones animistas, donde pues el espíritu del bosque, el espíritu del río, dararara, que después fue evolucionando en religiones politeístas. Ahora es el dios de la fertilidad o la diosa de la fertilidad, el dios de la guerra, dararara. De ahí evoluciona a la religión monoteísta y dentro de esa evolución se da también paso a la filosofía. Y la filosofía se divorcia de la religión cuando se busca la explicación naturalista de los fenómenos naturales. Pongamos de ejemplo a la antigua Grecia. En la antigua Grecia, Zeus es el dios del trueno. Entonces, si se buscaba la explicación o la causa de por qué truena, es que Zeus está enojado con X o Y ciudad y por eso están cayendo truenos ahí. Y ya la gente se quedaba conforme. Eso pasó después a básicamente tratar de encontrar una explicación natural de cómo esto funciona en la naturaleza. Y de ahí sale la filosofía. La filosofía simplemente se fundamenta en la observación y la derivación y tiene una carga cultural, ¿sí? No hay experimentación, simplemente en mi mente tengo que utilizar un juego lógico que si cumple con ese juego lógico, puedo entonces llegar a concluir que lo que yo digo es cierto por el simple hecho de que es lógico y ya. Fuera de ahí no hay experimentación, pero hay un protoempirismo. Ya cuando hablamos de ciencia, se divorcian elementos sobrenaturales, se divorcian elementos culturales, se utiliza la derivación, pero con experimentación, ¿sí? Entonces, aquí básicamente queremos explicar los fenómenos naturales mediante observación directa y no nada más con que yo veo, yo pienso y yo concluyo, ¿sí? Entonces, aquí comienzan esas ramas en la búsqueda del conocimiento humano.
Entonces, en esta tabla tenemos estas tres columnas: sentido común, filosofía y ciencia, ¿sí? En el sentido común, observamos de manera superficial, derivamos de manera superficial y está influenciado por nuestros valores culturales. Se oye mucho que la gente ya no tiene sentido común, o que qué sé yo. Cuando se tiene esa discusión, simplemente se está desviando de las normas culturales y la explicación es la desviación de las normas culturales, ¿sí? Cuando hablamos de filosofía, hay observación, hay derivación, pero también hay ética, ¿sí? La ética básicamente es la búsqueda de la minorización del daño, cosa que en el sentido común no existe. En el sentido común nos vamos simplemente este, a lo que la cultura nos dicta en ese momento. La filosofía se desvía un poquito más y dice, no, buscamos aquello que dañe menos, que cause el menor impacto negativo posible. Este, y en la ciencia, pues básicamente los elementos culturales se eliminan por completo, o se tratan de eliminar por completo, porque aún así la gente sigue siendo humana, el científico sigue siendo humano, así que mantiene sus perjuicios, pero se trata de minimizar lo más que se puedan esos perjuicios, ¿sí? Entonces vamos en esa escala de simple pensamiento a observación y aplicación básicamente de conceptos matemáticos como la estadística y el cálculo. Preguntas. Ocupan espacio para copiar. Entonces, con el método científico vamos a procesar el conocimiento y lo vamos a filtrar. Vamos a usar el empirismo, la observación, la probabilidad y la falseabilidad para llegar a una respuesta. Y toda explicación debe ser natural, concisa y la manera más clara posible. Cada rama de la ciencia tiene su propio, entre comillas, lenguaje, o sea, términos técnicos, tecnicismos para explicar sus fenómenos. Así que esa es una manera, pues, técnica de mantener el lenguaje claro. Y la mayoría de las veces, pues, se llega a esto mediante el consenso. Esto es para que todo mundo lo pueda entender y para que sea lo más universal posible. En el siglo XIX, el francés era el idioma de la diplomacia, el inglés era el idioma del comercio y el alemán era el idioma de la ciencia. En la Edad Media era el latín y en el siglo XXI, pues es todos los idiomas, pero el latín sigue siendo rey, en el sentido de que, por ejemplo, terminología médica, terminología en biología, terminología en física, en química, aún se deriva del latín y del griego. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la evolución, de la selección natural, del nombre de los animales, eso va a estar en latín. El nombre de los elementos es en latín. Así que esos son términos técnicos para para que sean más precisos, para que la gente pueda comunicarse de manera precisa y se entienda de qué está hablando. Por ejemplo, también en psicología y en sociología se utilizan términos parecidos, pero tienen significado diferente. Así que un sociólogo puede estar hablando de una población y un psicólogo puede estar hablando de una población, pero
su significado en cada una de las disciplinas es diferente. Ahí es donde quizás una persona tiene que estar segura de lo que está leyendo para aplicar el concepto preciso. Pero básicamente se busca eso, se busca que las cosas sean concisas, sean claras. Entonces también cuando hablamos de una ciencia seria, no se ponen adjetivos de carga moral. No se habla de bueno, no se habla de malo, no se habla de bonito, no se habla de feo, sino se habla de sus características lo más objetivamente posible, ¿sí? Igualmente se habla de probabilidades, qué tan probable es algo, basado en un cuerpo de investigación. Como les digo, en las ciencias exactas, como en la física, se habla de la gravedad. Un objeto va a caer 99,99% de las veces. ¿Sí? Cada vez que yo suelte un objeto en el planeta Tierra, este va a querer ir al centro de la Tierra por la gravedad del planeta. Cuando hablamos de psicología, estamos hablando de observación, estamos hablando de probabilidad y estamos hablando del 99,95%. Estamos hablando de que el margen de error es muchísimo más grande y también estamos hablando de que los humanos tienen libre albedrío. Una de las preguntas que yo me hice la primera vez que tomé la introducción a la psicología fue que si en psicología existen leyes como las leyes de la física. Y el profesor me dijo que no, porque porque nosotros tenemos libre albedrío, perdón, de que hay circunstancias que nos llevan a ciertas situaciones y tenemos reacciones parecidas, pero eso no tiene que ver con que X situación sea 100% o resulte en una situación peor. Una de las estadísticas, por ejemplo, que se hablan mucho, tanto en psicología como como en otras ciencias sociales, es de que si la hermana mayor sale embarazada antes de los 15 años, es muy probable que el resto de las hermanas también lo hagan. Esto no quiere decir que sea destino, porque si las otras hermanas se ponen listas, pues no va a pasar nada. Igualmente, hay otra estadística que dice que una persona que vivió en un hogar de alcohólicos, también es muy probable que se haga alcohólico. Pero una vez más, eso no es destino, ¿sí? En el caso de la física, ya es más, ¿cómo les diré? Más estricto, en el sentido de que un átomo, bueno, técnicamente hablando, desde la perspectiva del conocimiento actual, no tiene libre albedrío, de que si le aumentamos la energía, va a avanzar más rápido y va a generar energía calórica, de que si le bajamos la energía, se va a mover más lento y va a, por ejemplo, a congelarse, ¿sí? Entonces allí un átomo no puede decidir que aunque le incrementemos la temperatura no va a generar calor, pues no, él se va a comportar según las leyes de la naturaleza, que son muy diferentes a lo que nosotros, pues básicamente tenemos la posibilidad de hacer como seres pensantes dentro de las leyes de la naturaleza. Por supuesto que por más que yo desee volar, no puedo, o no voy a poder. Eso es imposible, entre comillas. Y ya de lo demás, pues sí, ¿no? Tenemos libre albedrío en ese sentido. Entonces, estos son los fundamentos en los que todo esto se basa. Igualmente, muy, muy, muy estricto en la explicación natural de que si estamos hablando de una ciencia seria, estamos hablando de una explicación natural, de algo que básicamente se puede replicar en la naturaleza
de algo que se puede observar en la naturaleza y de que algo que es posible en la naturaleza. ¿Sí? Así que estamos aquí hablando simplemente de estos tres parámetros dentro de este campo, ¿sí? Del campo científico, del campo empírico. Preguntas. ¿Ni preguntas? Maestro, Sí. cuando habla de que tenemos libre albedrío, ¿es como pensamientos? O sea que el poder de decidir dentro de ¿O nuestras capacidades cognitivas. como el O poder sea de que, pensar, de decidir y todo esto? sí, pues, o sea, por ejemplo, si veo que en mi casa son alcohólicos, ya es en cierta manera mi decisión en cierto punto de mi vida si yo tomo la botella o no tomo la botella. Ujú. Libre albedrío. Entonces, dentro de mis capacidades cognitivas, porque también eso tiene mucho que ver, la capacidad cognitiva de cada persona, ya se toma esa decisión, ¿sí? Aunque hay otros aspectos como la presión social, la presión, pues sí, la presión social, también presiones internas, este, que nos pueden llevar a ciertas situaciones donde sí hay libre albedrío, pero también existen ciertas otras situaciones. Pero básicamente nosotros tenemos como esa libertad, ¿no? En cierto sentido, de decidir, ¿sí? Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? No. Nos vamos a alejar de esa frase para siempre. Por lo menos en esta clase. Aquí no hay sentido común. Porque como explicaba al principio, el sentido común, utiliza perjuicios sociales y culturales. La ciencia no utiliza o se trata de alejar de esas dos cosas, ¿sí? Porque el sentido común para mi cultura no es sentido común en otra cultura. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de esa distinción del sentido común, en Arabia Saudita una mujer debe estar cubierta de pies a cabeza y para ellos eso es sentido común. Aquí no. Entonces, sentido común es básicamente la actitud cultural hacia un fenómeno y aquí nos vamos a alejar de eso. Ya lo puedo cambiar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la metodología? La metodología, como les digo, en su forma fundamental es simple y todos la usamos todos los días. Primero, observamos un fenómeno, ¿sí? Pasa algo. Cuando observamos ese fenómeno, buscamos explicarlo, quizás con una experiencia previa o con algo similar que ya hayamos visto. A este proceso se le llama la formulación de la hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? Es la explicación posible de la causa de un fenómeno, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta de algo, lo observamos, o lo escuchamos, o lo sentimos, y queremos saber el porqué de las cosas. Entonces formamos una explicación, y esa posible explicación se le llama hipótesis, no es teoría, es hipótesis. La teoría, perdón, como si ya los dije antes, ay, perdón, es como cuando ya lo hemos estado comprobando, perdón, cuando ya lo hemos comprobado muchas veces y nos sale lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Aquí no. Aquí simplemente hemos entrado
a, este, a una hipótesis, a una explicación, preliminar, ¿sí? Dentro de la explicación de la hipótesis, tenemos que cumplir con parámetros razonables. ¿Y cuáles son esos parámetros razonables? Que se puede medir y que es natural, ¿sí? Entonces, cualquier persona promedio, entiende lo que es un centímetro, entiende lo que es un kilogramo, entiende lo que es arriba, entiende lo que es abajo. Entonces, con ese tipo de lenguaje, formulamos una explicación, o tratamos de explicar el fenómeno, ¿sí? Y esto aplica a cualquier cosa. Entonces, ustedes, por ejemplo, han tenido problemas en su automóvil. Entonces, le dan el llavazo y no prende, pero como que se queja, ¿sí? Ya inmediatamente se les vienen ideas a la mente de qué puede estar mal, ¿sí? No piensan que el carro se empachó, no piensan que necesitan curarlo de espanto, ¿verdad que no? No. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? La batería está baja, la Falta gas. marcha no tiene gasolina, que el alternador no sirve. Exactamente. Es En- una hipótesis. no, sí, por eso. Entonces, eso es básicamente el método científico en pocas palabras. O sea, básicamente nos estamos pegando a lo que posiblemente, lógicamente, puede estar mal con el carro, ¿sí? Ya de ahí empezamos a experimentar. Le pongo gasolina, le Yo cambio la igual, batería, etcétera, etcétera. Y veo que funciona o veo que no funciona. Si funciona, bueno, ese era el problema. Si no funciona, pues le sigo buscando. Entonces, en pocas palabras, ese es el método científico, ¿sí? O sea, en su término más fundamental, ¿sí? De que pues el carro está fallando, le doy al llavazo, le hace bu, 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 bu. No digo que está malo de empacho, que lo asustaron y ocupa que lo cure de espanto. o Claro que hasta, no. hasta una maestra cuando está enfermo, también casi es lo mismo. Te Así dice, es. no, amanecí resfriado, voy a ver si tengo esto, me tomo el té. Tenemos esa explicación de Sí, la sí, observación. sí, o sea que naturalmente pues tendemos a eso, ¿no? A empezar a tratar de figurar qué está pasando. Ahora, como les digo, dentro del método científico, simplemente nos vamos a limitar a que sea causas naturales, que sea observable y que se pueda medir, ¿sí? Entonces de ahí sale todo lo demás, absolutamente todo lo demás, ¿sí? Preguntas. Entonces, cuando ya sale todo eso, es cuando se forma la hipótesis Se le basada. llama, pues básicamente se le llama, duda. Eso es todo, una duda. No, no inexplicable. Ujú. Sí, es una duda. Sí. O sea, es a lo que... No, no, no. O sea, hay fenómenos, pues, o sea, eso es parte del crecimiento en el conocimiento humano. Entonces, se le llama, bueno, en inglés se llama que gaps, o sea, como que, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra en español. No dudas, como hoyos, agujeros, ¿sí? Pero con más investigación se van llenando esos hoyos, esos agujeros.
Por ejemplo, si hablamos de las órbitas de los planetas. Antes de Newton se pensaba que los planetas orbitaban en círculos perfectos. Cuando se les empezó a observar a ciertos planetas, veían que no correspondían a esas órbitas, pero no entendían por qué. Entonces, cuando se mejoraron los telescopios, fueron descubriendo otros planetas que influenciaban básicamente la órbita de estos otros planetas y ese conocimiento se va aumentando. Ahora, hoy en día, hay muchas cosas que la ciencia todavía no puede explicar. Por ejemplo, la física de Newton no aplica a nivel atómico. Entonces, por ejemplo, nosotros en este universo macro, en la parte macro del universo, por llamarla así, no podemos estar en un lugar, en dos lugares al mismo tiempo, pero un electrón sí. Eso todavía no se puede explicar. Sabemos que pasa a nivel subatómico o ciertos otros fenómenos naturales en el universo que todavía no tienen una explicación concreta, pero se mantienen, o se mantiene la investigación. O sea, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de que es un proceso inconcluso. No se dice llegamos a la respuesta y hasta aquí, sino que la evidencia nos guía a esta situación y si descubrimos algo nuevo más adelante, se descarta y se toma lo nuevo. Entonces no es una conclusión porque es algo, ¿cómo les diré? Es parte de la cultura popular donde se piensa que cuando se habla de ciencia se habla de algo concreto y es lo opuesto. Cuando se habla de la ciencia seria, estamos hablando de que es un proceso continuo, inconcluso, ¿sí? Hay un episodio de Futurama donde el profesor, ¿cómo se llama? Fenworth, básicamente, supuestamente logró encontrar una teoría unificadora de esto que les estaba hablando. Y se puso triste que porque supuestamente ya había encontrado las llaves del universo. Pero después alguien le preguntó de que por qué funciona de la manera en que funciona. Entonces le prendió el foco y se dio cuenta que el trabajo no había terminado. Entonces, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de que es un trabajo que continúa y continúa y continúa. No todo es sólido, no todo se queda ya, como dicen, grabado en piedra. Por ejemplo, si hablamos de la gravedad para Newton era una fuerza. La gravedad para Einstein no era una fuerza, sino la manera en que un objeto pesado dobla el espacio-tiempo. Entonces, todas estas cosas van cambiando a través del tiempo cuando se origina conocimiento nuevo y cuando se exponen conocimientos nuevos. Así que cuando la ciencia no puede explicar algo, pues es simplemente una duda que se le sigue investigando. Y se le sigue. Sí, exactamente. Así es. Entonces, el chiste es de que nosotros como seres humanos no nos dejemos cerrar la mente y decir que no podemos ir hacia allá. Para eso también es la ética, porque si hay situaciones donde pues no es ético dar ese paso, si va a causar daño psicológico, físico a la gente, pero de ahí en fuera, pues no decir que no podemos hablar de X o Y tema o no podemos experimentar X o Y situación, porque eso entonces haría que el conocimiento se restrinja. Entonces, sí, cuando hablamos de la ciencia, estamos hablando de que es algo en proceso, es algo interminable. Por eso ahorita, pues tenemos, por ejemplo, la disque inteligencia artificial, que no es inteligencia artificial, sino es un algoritmo de predicción. Porque básicamente lo que llamamos ahorita inteligencia artificial no tiene una capacidad cognitiva como un ser viviente, ¿sí? Reacciona basado en lo que básicamente le han enseñado, entre comillas, a predecir. De ahí en fuera, pues no.
Ya han visto los dibujos que le he mandado a hacer para los problemas de matemáticas y pone las medidas donde no es, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que un niño de 5 o 6 años, si le dicen dibújame un triángulo y pone las medidas así, lo va a hacer. Entonces, como les digo, no existe tal cosa como algo concluyente, no, no. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, entonces la última para que me quede bien claro, la hipótesis es como una suposición que no estamos seguros de que es verdad. Sí. Oh, Cuando hablamos de la hipótesis, estamos hablando precisamente de una suposición basándonos en una experiencia anterior, pero empírica, ¿sí? Como les digo, no vamos a decir que el carro se empachó o que está malo de espanto, ¿sí? Sino que vamos a fundamentalmente ver el problema dentro de la naturaleza del mismo carro, ¿sí? ¿Ya le puedo cambiar? sí, gracias. Sí, no. Basado en la causa que nosotros pensamos que es, entonces vamos a formular un experimento. Y aquí es donde se viene lo bueno, porque el experimento tiene que tener, pues, ciertos estándares que se tienen que cumplir. Básicamente, tengo que utilizar herramientas de uso general. ¿En qué, a qué me refiero con eso? De que tengo que utilizar centímetros, metros, kilos, libras, pulgadas. Tengo que utilizar terminología de mi campo, que básicamente las personas de mi campo y posiblemente las personas comunes y corrientes puedan entender. Y tengo que diseñar el experimento a manera de que cualquier persona lo pueda replicar, ¿sí? Que cualquier persona lo pueda replicar. Así que aquí no hay caso especial de que nada más nada más a mí me sale y a ti no. Mm, mm. Si estamos buscando la verdad es porque a mí me va a salir, a mi vecino le va a salir y al otro fulano le va a salir. Y en el proceso de experimentación, si a mí me sale y a mi vecino le sale, pero al tercero ya no le sale, vamos a ver por qué. Y dentro de ese campo de investigación, si a 99 de 100 le sale, podemos decir con seguridad de que es muy probable de que el fenómeno sea así por el momento y ver por qué al que no le salió, no le salió. Y ahí es como les digo, es donde se va derivando más y más y más conocimiento. Entonces, dentro del método experimental, dependiendo de lo que estemos investigando, vamos a tener dos variables, ¿sí? Vamos a tener la variable independiente, lo que yo controlo, y la variable dependiente, lo que va a pasar, según las condiciones que yo ponga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el auto no prende, pienso que no tiene gasolina. ¿Cuál es la variable independiente? El carro no enciende, yo pienso que es la gasolina. ¿Cuál es la variable independiente? La gasolina. Porque ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir por gasolina. Le voy a poner gasolina al carro. Y va a depender de esa gasolina si el carro prende o no prende. Entonces la variable dependiente es si va a prender o no va a prender. ¿Sí? Si va a funcionar o no. Ajá. Entonces, yo le vierto gasolina al tanque, doy el llavazo. Si prende, mi hipótesis será correcta. Si el carro no prende, mi hipótesis no era correcta y la tengo que corregir. Pero básicamente es eso. En este caso, si mi hipótesis dice que es la gasolina,
Mi variable independiente va a ser la cantidad de gasolina. Mi variable dependiente va a ser si el carro enciende o no enciende, ¿sí? Entonces, aquí, regresando a matemáticas, la variable independiente es X, la variable dependiente es Y. Así que lo que resulte de X va a ser Y, ¿sí? Así que esto ya lo discutimos en cierta manera anteriormente, ¿sí? Cosas que yo puedo controlar, por ejemplo, la temperatura en un cuarto, el nivel de humedad, la cantidad de agua que se le pone a una planta, etcétera, etcétera. Y lo que resulta va a ser la variable dependiente. Si creció la planta, si se secó la planta, si encendió el carro, etcétera, etcétera, etcétera. Dejen tomar un trago de agua. Entonces me preguntaron que si una hipótesis era lo mismo que un piloto. Les digo que básicamente un piloto contiene una hipótesis, pero el piloto se utiliza en las ciencias sociales. Ahora en la viñeta, básicamente es una historia pequeña que se utiliza en psicología, en sociología, en antropología, para aplicar una teoría. Entonces, por ejemplo, se nos presenta la viñeta de Aurelio X, de 25 años, de procedencia china, que vivió en un área rural, con madre ausente, tararara, y ya se nos hacen varias preguntas, que cuál es su propensidad al alcoholismo basado en las características presentadas, que cuál sería una intervención culturalmente apropiada en caso de agresión, tararara. Entonces la viñeta es básicamente la descripción de un caso para la aplicación de una hipótesis o quizás ya o quizás ya de una solución comprobada, pero básicamente es la viñeta, De ¿sí? alguna manera como la información. Sí, la información. Ajá, O ok. una historia con información, Ah, sí. Contiene datos biográficos, contiene datos demográficos, contiene datos socioeconómicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto también también en leyes. Entonces, se presenta el caso de fulano de tal, que esto pasa, esto pasa, esto pasa. Este, ¿Qué recurso legal se aplica aquí? La. Entonces, esto es parte de la experimentación más que nada en las ciencias sociales. ¿Sí? Ya le puedo cambiar. Muy bien. Entonces aquí tenemos básicamente ya un poquito más desglosado, ¿no? En la primera parte vamos a diseñar el experimento, vamos a tener nuestras definiciones y vamos a controlar el ambiente, ¿sí? Después de ahí vamos a dejar que el tiempo pase, vamos a observar lo que pasa y vamos a ver si nuestra hipótesis era correcta o no era correcta, ¿sí? Si la hipótesis es correcta es porque estadísticamente es relevante, ¿sí? Si la hipótesis no es correcta o la hipótesis es nula, es porque básicamente no hay diferencia entre lo que nosotros dijimos que iba a pasar y lo que pasó. Perdón, más bien que hay diferencia entre lo que dijimos que iba a pasar y lo que pasó, o pasó una cosa completamente diferente a lo que nosotros pensábamos que iba a pasar, entonces tenemos que reestructurar nuestra hipótesis y tomar otro ángulo diferente para el modelo de experimentación. Ahora, como les decía, no les he dicho, pero las teorías psicológicas también tienen mucho que ver o están limitadas en el sentido de que se hacen en un ambiente controlado. Y nosotros, como seres humanos, como seres vivientes, no estamos 100% todo el tiempo en un ambiente controlado.
Entonces también muchos estudios que ustedes vean o que oigan referirse en revistas o en noticieros o lo que sea, mucho de ese reportaje también no incluye la veracidad del experimento en el sentido de que a veces son experimentos limitados, ¿sí? Porque para que un experimento sea relevante y sea aplicable, como les digo, tiene que tener mucha repetición y también tiene que tener muchos sujetos. Esto más que nada en las ciencias sociales, ¿sí? Y en la medicina también, pero más que nada en las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, cuando leamos algo o cuando ya oigamos algo en un noticiero, nos tenemos que empezar a hacer preguntas acerca de la fuente, del tamaño de la muestra y otras cosillas y otros detalles que vamos a aprender más adelante. Hoy por el momento nada más quiero que se nos quede en la mente los tres pilares de la ciencia y cómo es que la ciencia funciona y que la ciencia es un proceso. La ciencia no llega a una meta, sino que es un proceso constante de cambio, ¿sí? De lo que no se puede explicar hoy, se podrá explicar mañana o algún día, que la tecnología y nuestro conocimiento limitado lo permitan, ¿sí? Y que las cosas mientras las dejemos avanzar, avanzarán y que el día que ya no las dejemos avanzar, pues ya no van a avanzar, ¿sí? Entonces, es donde también nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento más allá, como les digo, de nuestras limitaciones culturales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ciencia seria, estamos hablando de que sí, yo tengo una hipótesis, pero al final del día, quien me va a guiar van a ser los datos. Entonces, mis preconcepciones no son las que van a llegar a la conclusión. Esa no es ciencia seria. La ciencia seria es de que yo presento una hipótesis, una idea de cómo pueden ser las cosas. Voy a hacer el experimento y si no resulta, no resultó. La información de los datos es la que me va a llevar a la conclusión nueva. Cuando la ciencia no es seria, yo ya tengo una preconcepción de algo y lo que busco es apoyar o soportar esa preconcepción y filtrar aquello que contradice lo que yo pienso. Esa no es ciencia seria, ¿sí? La ciencia seria es de que yo tengo mi hipótesis, experimento, no resulta, pues no resultó y vamos a ver cuál entonces puede ser otra razón que causa X o Y fenómeno, ¿sí? Entonces, cuando algo no es serio, cuando no es una investigación seria, es que yo ya tengo una idea y lo que busco es simplemente apoyar esa idea a capa y espada, sin tomar en cuenta de que los datos, los resultados no la apoyan, ¿sí? Entonces, eso no es seriedad. Entonces, también en nuestra vida cotidiana de las redes sociales, hay muchas cosas que se disfrazan como ciencia, que utilizan lenguaje pseudocientífico, pero no son absolutamente serios en cuanto a los resultados, ¿sí? Esto es muy común. Entonces, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de resultados replicables, de experimentos concretos, descritos, que básicamente cualquier persona, entre comillas, lo puede hacer. Y no hay una preconcepción que nada más busco apoyar esa preconcepción. No, eso no es. La hipótesis es simplemente esa idea que tengo de que me puedo explicar por qué pasan las cosas. Trato de experimentar para ver si mi idea es correcta y si no es correcta, pues ya busco la solución de otra manera, ¿sí? No de estar ahí, se me fue la palabra, de terco a que mi idea está bien, aunque los datos la contradigan. Puedo cambiar. Sí, Entonces aquí, para que exista un rigor académico, todo tiene que ser replicable y falsificable.
cualquier cosa en cualquier momento se puede comprobar falsa. Si no se puede comprobar falsa, no es ciencia, ¿sí? Si no se puede comprobar falsa, no es ciencia. Así que yo no puedo decir que lo que yo digo es 100% verdad, porque así es y porque así será para siempre. No, esa no es ciencia, ¿sí? Y como les digo, aquí se habla de probabilidad, de altas probabilidades, ¿sí? En matemáticas les introduje el concepto de causa y efecto. Hoy lo vamos a, o no hoy, pero en esta sesión de ciencia lo vamos a explorar un poquito más a fondo. Cuando hablamos de causa y efecto, estamos hablando de esa probabilidad del 99.99%, ¿sí? Entonces, esto es lo que es una ciencia seria y ese es el rigor académico de una ciencia seria, de que cualquier experimento puede ser replicable y de que cualquier experimento puede ser falsificable, o sea, se puede comprobar falso en cualquier momento si los datos así no lo permiten. ¿Que lo puedo repetir? Replicar, repetir. Por ejemplo, anoche no podía dormir. ¿Saben por qué no podía dormir? Porque se me llegó una idea así de rayo a la mente de que la mitad no es dos, sino cinco. Ay, Cualquier Gloria. cosa. Pero ¿Por ¿de qué qué? mitad, Buena maestro? pregunta. Ah, claro, claro. Ese es delirio, profesor. ¿Perdón? Es una No, hipótesis. no, sí, pues la hipótesis, de que me puse a pensar, ¿no? En el sistema decimal, todo está dividido en 10, ¿verdad? Contamos de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, Canadá. Y cuando también hacemos básicamente fracciones en el sistema decimal, pues son décimos, centésimos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mitad de 10? 5. 5. Eso quiere decir que cualquier número que lo multipliquemos por 5, al moverle un espacio decimal, nos va a dar la mitad. Por ejemplo, Por, ej- por ejemplo, 10 por 5. entonces mi hipótesis es que al multiplicar cualquier número por 5 me va a dar la mitad, ¿sí? Esa es mi hipótesis. Entonces, estamos hablando, fíjense, estamos hablando del sistema decimal, ¿sí? Estamos hablando de que 5 es la mitad de 10, ¿sí? Entonces tenemos un quinto, dos quintos, ay, ay, tres quintos, Ahora no nos va a dejar que verbamos nosotros. cuatro quintos, cinco quintos, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, si tengo 40 y lo multiplico por 5, 5 por cero es cero, 5 por Ujú. 4 es 20. 20. Y si muevo Son el punto 200. decimal aquí, ¿me 20. salió la mitad o no me salió la mitad? Sí. Por eso la mitad de 40. Ajá. Entonces, si yo multiplico cualquier número por 5, me va a salir la mitad de ese número. Igual, aunque sea, sí, 5 por 5, ¿cuánto es? 25. 25. Muevo el punto decimal un espacio, 2.5, 2.5. y puedo seguir experimentando. Tiene que moverse punto decimal. Sí, pues, porque es la mitad. Porque 5 es la mitad de 10. Ujú. Entonces, 81 por 5. 5 por 1, 5. 5 por 8, 40. 40.5. Sí, es Movemos cierto. y ahí está, Sí, es cierto. 40.5. Su Ahora, hipótesis es sostenible. ahora,
Ven que tengo aquí un quinto, dos quintos, tres quintos, cuatro quintos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando yo multiplique cualquier número por 2, lo estoy dividiendo entre 5. O sea, sé que un quinto es igual a 2, 2 quintos es igual a 4, 3 quintos es igual a 6, 4 quintos es igual a 8 y 5 quintos es igual a 10. O sea, igual a 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si quiero dividir 40 entre 5, lo puedo multiplicar por 2. 40 por 2, 80. 40 por 2, 80. Este, 8. muevo el punto decimal, es 8. ¿Por cuánto es 4 entre 5? 40 entre 5, 8. Entonces, si multiplico 40 por 2, da 80. Muevo el punto decimal, me da 8. Si quiero dividir, si quiero dividir 90 entre 5, lo multiplico por 2. 2 por 0, 0. 2 por 9, 18, 18. Muevo el punto decimal. Sí, es 18. cierto. Entonces, un quinto de 90 es 18. Un quinto Y de por eso no 90. dormí anoche. Y apenas se le vino a la mente eso, maestro. Sí, a mí sí, pues yo pienso que un matemático experto sí lo sabe, pero a mí se me vino a la mente. Entonces, hablando, por ejemplo, una vez más de la hipótesis, de que es replicable, de que es falseable, aquí ¿cuál es mi hipótesis? Que cualquier número multiplicado por 5 va a resultar en la mitad. Y aquí experimentamos. Igual que cualquier número multiplicado por 2 es como si lo dividiera entre 5 y así sucesivamente. ¿Sí? Ahorita pues este es un desorden, pero lo podemos organizar y lo podemos hacer más, Pues ya más luego formal. nos pasa una lista de eso, maestro. Es mucho, o sea, mucho trayecto Ujú. para... Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros entendemos la naturaleza del sistema decimal, sabemos que podemos mover el punto, ¿sí? Entonces aquí el simple hecho de yo mover el punto decimal un espacio, porque sé que pues la mitad de 81 es 40 y medio, pues muevo el espacio, ¿no? Y lo reduzco como allá, ¿sí? Entonces básicamente es algo que a mí, es una hipótesis que anoche se me vino a la mente y pues hoy tocamos este tema y aquí está un ejemplo claro de eso, ¿sí? De que si yo quiero dividir un número entre 2 es más fácil multiplicarlo por 5. Por lo menos para mí psicológicamente es más fácil multiplicar que dividir. Para mí, ¿sí? Entonces, si queremos dividir algo entre 5 lo multiplico por 2 o sus derivados, ¿sí? Entonces, así es más fácil, ¿sí? Preguntas. Bueno, ya no de los rojos, sino de lo otro. Porque acuérdense que en matemáticas vimos pues que en el sistema decimal básicamente el 10 es la base de todo. El entero se parte en 10. Entonces, cuando hablamos de 10, estamos regresando básicamente al concepto de uno, ¿sí? ¿Y cuál es la mitad de 10? Pues 5. Entonces, yo para multiplicar, para sacar la mitad de algo, más fácil multiplicarlo por 5 y ya, que dividirlo entre 2. Pues para mí sí, porque por ejemplo, a mí se me hizo más fácil multiplicar 81 por 5 que dividir 81 entre 2. Así ya nada más de recorrer el punto. Sí, para mí, para mí. ¿Alguna pregunta? ¿Ya lo puedo cambiar? Todavía no. No, me espero. Sí. Entonces, básicamente aquí pues ya tenemos la gráfica completa del método científico en resumen.
Identificamos el problema, proponemos una solución, generamos la hipótesis y vemos si la hipótesis es válida dependiendo los datos. Y si no, pues reformulamos y regresamos a una propuesta nueva. Entonces, así como les dije en mi hipótesis de que si multiplico un número por 5 es igual a la mitad, moviendo el número decimal, identifiqué el problema, propuse la solución, diseñé el experimento, experimentamos y vimos que por lo menos en lo que yo presenté, así fue, así salió. Igual la otra propuesta es que para dividir cualquier número entre 5, mejor lo multiplico por 2 y muevo el punto decimal y también salió. De estar dividiendo, exactamente. No estamos en Pues, matemáticas. pues no sé, se me ocurrió anoche, no sé. A veces, ¿eh? Sí, lo grabé. Entonces, a veces sí me llegan pues ideas en la noche, pero pues no, no, no descanso.